Mientras tanto, solo como breve recordatorio, recordaremos que el término Elohim y el término Theoi para los griegos, como se traduce en italiano, también se traducen con indicaciones funcionales. Incluso si, como dije ya en conferencias anteriores, lamentablemente el término Theoi luego se transformó en sustantivo, es decir, con la adición del artículo se convirtió en sustantivo. En realidad indicaba la función de los Theoi, por eso ya los hemos dicho y no lo repetiré, pero lo importante es tener claro este concepto. Es como por ejemplo Gabriel, el nombre Gabriel es una función jerárquica tipo militar, alguien con poder en nombre de un él o del nombre de la divinidad correspondiente, pero luego eso se transforma como un sustantivo. Igual como la palabra Rafael, que se vuelve un sustantivo, un nombre, pero en realidad indica una función que es aquel que cura o el que sana en nombre de un o de una divinidad o del dios él. Entonces, hay que tener importante este concepto claro y dije que comenzaría con Heródoto. Hay una afirmación que hace en el libro segundo de las historias, afirmación que es muy importante, que a mi juicio recuerda los estudios o en todo caso la situación en la que se encontraban los estudios de aquel sacerdote fenicio Sanchunatón, del que ya he hablado varias veces, del 1200 a.C., que él ya reclamaba como la simbología y las leyendas se inmiscuyan en las cosas verídicas, en las cosas reales de los relatos. Insertado tiempos, o sea, aquel sacerdote fenicio que había descubierto los engaños de los sacerdotes egipcios, que ocultaban al pueblo la realidad y que era una realidad cruda que el pueblo no debía conocer, y la ocultaban cubriéndola de alegorías, simbolismos, como hemos leído, inventado incluso la categoría del misterio. Aquí poco a poco, por así decirlo, a medida que pasa el tiempo, estoy seguro de que acabaremos liberándonos de este tipo de condicionamientos que durante miles de años, durante siglos, y que sirven prácticamente para mantener bajo control el conocimiento del pasado. Luego Heródoto, en el segundo libro de las historias, escribe: esta es la historia que me contaron. Habla de los sacerdotes egipcios, sobre los niños y su forma de vida, pero también escuché otras cosas en Memphis, donde se desarrolla el culto del dios Ta. Se celebró Hefesto para los griegos, conversando con los sacerdotes de Hefesto. Además, también fui a Tebas para averiguar, así dice el texto, para averiguar las mismas cosas, queriendo saber si las narraciones estarían de acuerdo con lo que me dieron en Memphis y también en Heliópolis, porque estos sacerdotes tienen fama de ser los más doctos entre los egipcios en cosas antiguas. Entonces aquí había esencialmente tres divinidades y escuché atentamente. Bueno, lo que escuché de ellos sobre cosas divinas no me siento inclinado a informar. En griego dice exactamente euk emi toumos, lo que significa que casi no tengo el coraje. No tengo todo ese coraje para contarles. No me siento tan ardiente, tan necesitado, tan ansioso para contarles. Es decir, me dijeron cosas que prefiero guardármelas para mí. El texto dice, excepto solo en nombre de los dioses, convencido como estoy de que sobre esto o sobre este tema, todos los hombres saben por igual, porque todos conocen el nombre de los dioses, y luego envía una especie de mensaje diciendo, y así lo menciono, que lo haré, porque me veo obligado por necesidad de la historia. Es decir, Heródoto dice, he recibido toda una serie de informaciones de los sacerdotes egipcios, Memphis, Tebas, Heliópolis, pero os digo, y me parece que es un mensaje dirigido a ellos, que en realidad no quiero hablar de ello, no iré más allá de los nombres de los dioses, que de todas formas son conocidos por todos los pueblos. Por todos los pueblos y por lo tanto, por así decirlo, no hago daño, pero solo mencionaré, si lo obligan, la necesidad de la historia. Esto realmente me da la idea que un historiador también escribió bajo el control, por así decirlo, de aquellos que tienen o tenían el poder sobre el conocimiento del pasado. Por otro lado, basta recordar, por ejemplo,
todos los grandes reseteos culturales que se han hecho a lo largo de la historia. Por ejemplo, los incendios de las grandes bibliotecas de la conocida, la Biblioteca Alejandría, la Biblioteca de Serampeón de Alejandría, tras el edicto de Teodosio, que hizo del cristianismo la religión oficial. Pensemos en la destrucción de la Biblioteca de Antoquia y de Tisifronte, también de la Biblioteca de la India de Nalanda, si no recuerdo mal, o de la gran biblioteca china Xinjiang. En resumen, quienes llegaron a tomar el poder lograron borrar las huellas del conocimiento ajeno para imponer su visión, que era ante todo una visión del pasado. Pensemos en el gran incendio que se produjo con los códigos mayas, una pérdida verdaderamente inadmisible deseada por el obispo franciscano de Landa, que obviamente pretendía borrar todos los conocimientos de los mayas para poder sustituirlos por dogmas. En resumen, las verdades de la teología cristiana, pero sin pensar de los incendios que se prolongaron a lo largo de la historia y siempre fueron cometidos por quienes estaban en el poder. Pensemos, por ejemplo, incluso en el índice de los libros prohibidos, que de hecho constituyó una especie de incendio virtual, en el sentido de que los libros prohibidos, digamos, no fueron quemados, sino que se les hizo fue garantizar que permanecieran fuera del conocimiento común, del conocimiento de la gente misma, para que ese conocimiento no se difundiera. Y pensemos que el índice de los libros prohibidos, que fue la elección medieval, duró hasta 1966 y se actualizó constantemente a la primera mitad del siglo XX. Entonces entienden que el deseo de prender fuego a varias maneras, definitivamente, todavía sigue estando en pie. Ese ocultamiento. Hay algo que absolutamente quiero decirles, así que lo voy a decir. En griego hay algo que se llama upsekes amberum, una palabra griega y una palabra hebrea, y luego la veremos, o al menos las tengo ahí como recordatorio, y son realmente muy intrigantes. Se corresponde de manera asombrosa. Hablamos de los sacerdotes de Heliópolis. Por eso quiero decir, o quiero leerles, en relación con Homero, una curiosidad de este libro donde hablo de los etíopes de Heliodoro. Heliodoro de Mesa es un personaje del que en verdad se sabe bastante poco. Parece haber pertenecido a una importante familia sacerdotal dedicada al culto de Helios. Por tanto, Heliópolis, en Egipto, Emesa, esta fue en una situación, digamos, bastante particular en la zona de Siria. Su propio nombre, Heliodoro, significa regalo de Helios, es decir, regalo del sol, y por lo tanto digamos que sabemos poco sobre ello, y por lo tanto hagamos como de cuenta que eso pasó. Pero por otro lado es el método siempre utilizado y que, repito, en toda la Biblia sí hacemos de cuenta, incluidos los evangelios, es decir, si con razón expresamos dudas sobre Heliodoro, debemos expresar dudas aún mayores sobre los autores de los llamados textos sagrados. De algunos no sabemos nada en absolutos. Otros están citados, Isaías, Ezequiel, pero no sabemos cuántos de sus libros se escribieron. De los evangelios sabemos que desconocemos a los autores. Son muchos los autores sobre Jesús que incluso han intentado demostrar su inexistencia con documentación histórica. Sabemos que el jesuita rector dijo que nunca sabremos lo que realmente dijo Jesús porque en su época no había registradores. Y por lo tanto, aunque tengamos algunas dudas sobre Heliodoro, estamos en perfecta buena compañía y podemos avanzar con absoluta tranquilidad, sin ningún complejo de inferioridad, porque el desconocimiento está ahí tal como está. Entonces, ¿qué dice Heliodoro sobre Homero? Dice: su supuesto padre era sacerdote, pero en realidad era hijo de Hermes, cuyo padre putativo era sacerdote. De hecho, mientras un día su esposa estaba celebrando una fiesta tradicional y dormía en el templo, el dios se unió a ella y engendró a Homero, quien llevaba un signo de esta unión promiscua. Desde su nacimiento tuvo un muslo cubierto de pelos muy largos, de ahí el nombre que le dieron en Grecia, Homeros, que significa el muslo. Nunca reveló su nombre y nunca mencionó ni su ciudad ni su linaje. Aquí dice que era originario de Tebas, por tanto, una de esas ciudades visitadas por Heródoto. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que el contexto de la cuestión homérica, quienes han hecho estudios clásicos lo saben muy bien, para lo cual hay que establecer si fuera Homero el personaje que realmente existió o si Homero es un personaje ficticio
en el que se han plasmado toda una serie de historias, reunidos oralmente y luego reunidos en los dos poemas de la Ilíada y la Odisea. Debo decir que habiendo estudiado la cuestión homérica, nadie me ha explicado nunca esto, pero aquí Heliodoro dice algo muy particular que en otras cosas, en lo que a mí respecta, corresponde a toda una serie de otras situaciones resultantemente interesantes, de intersecciones entre sí, por así decirlo, divinidades y humanos. Y esto es muy interesante. Bueno, vivimos en una época verdaderamente fascinante desde el punto de vista del conocimiento, porque todas las noticias que van saliendo poco a poco y que son casi incluso difíciles de conseguir o de seguir, nos obliga a plantearnos siempre nuevas preguntas sobre la historia del hombre, por lo que plantearnos, cuestionarnos, de alguna manera no es solo un derecho sino un deber, así como que obviamente lo hacemos con los textos antiguos. Ahora también lo vemos con algunas curiosidades, incluso con ilustraciones que nos ayudan mucho a reflexionar sobre la presunta certeza que nosotros tenemos actualmente. A veces, cuando pensemos en la Biblia, pensamos en grandes sistemas y luego en realidad nos damos cuenta de que a veces se basa en una línea. Basta un pequeño paso, basta una pequeña historia para hacernos comprender, sin necesidad de hacer grandes esfuerzos teológicos, filosóficos o metafísicos, nos hacen comprender cómo eran probablemente las cosas en el día a día. Aquí estamos en el segundo libro de Reyes, vamos a recordar el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, donde comienza diciendo que después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Ahora bien, Acab era un rey de Israel, esposo de Jezabel, que era princesa. Su nombre era Otros, también tendría el significado de amante de Baal. Y este rey, empujado por su esposa, se dedicó al culto de los llamados deidades Fénix, o de Fénix. Se dice que Moab se rebeló contra Israel. Moab era pariente de Israel porque descendía de Lot, sobrino de Abraham. Y le interesante es que esta historia de la lucha entre Moab e Israel encuentra una confirmación extrabíblica, una confirmación extraordinaria de que ya hemos mencionado, que es la estela de Mesa. Mesa era el rey de Moab, que cuenta precisamente esta historia, es decir, del conflicto que tuvo con los que él llamaba los de Yahvé, y cuenta su victoria y los sacrificios que hizo. He hablado extensamente sobre la estela de Mesa, la examiné línea por línea en las traducciones oficiales de este libro y aquí es interesante. ¿Por qué? Porque esta estela representa una confirmación histórica, arqueológica y extrabíblica de estos relatos bíblicos. Entonces ya esta primera línea, que aparentemente es tan insignificante, en realidad lleva consigo un valor que es extraordinario. También porque la Biblia habla de Mesa. De hecho, habla de ello aquí en los capítulos siguientes. Por lo tanto, Mesa es un rey conocido desde la Biblia y es un rey conocido por la arqueología. Entonces existe una confirmación cruzada. Yo decía Acab, marido de Jezabel, estos tienen un hijo, Ocosías, que luego lo sucederá en el reino. Y el segundo libro de los Reyes continúa diciendo, Ocosías se cayó de la ventana del aposento alto en Samaria y resultó herido. Entonces envió mensajeros con este orden: vayan y preguntad a Baal-Zebub, dios de Cron, para saber si sobreviviré a esta enfermedad mía. Ahora bien, esto es interesante, ¿por qué? Porque mientras tanto se traduce esta figura de Baal-Zebub, que, combinado con Baal-Peor, es una figura que luego pasó a la tradición cristiana en forma demoníaca. Vean, Baal-Peor era una deidad llamada así porque sus sacrificios, que en todo mejor caso son los ritos que pedía que celebraban en el monte Peor, pero Peor también significa apertura. Eso es lo que significa, exposición. Ya lo había explicado, pero lo recuerdo, para no obligaros necesariamente a ir a buscar esa conferencia donde lo expliqué, porque hacía sacrificios, o mejor dicho, pedía ritos en lo que estuviera involucrado actividad sexual. Muchas veces los israelitas abandonaron a Yahvé para ir a Baal-Peor, llamado por las mujeres moabitas, para celebrar estos ritos sexuales. Y obviamente Yahvé
los castigó muy duramente. Baal Peor luego fue transliterado a Balfegor y se convirtió en Balfegor, de la tradición demoníaca medieval y por lo tanto uno de los diablitos. En realidad era uno de los Elohim de la época, uno de los Elohim rivales de Yahvé, tanto que aquí dice: ve y pregunta a Baal-Zebub, otra deidad, otro Elohim, que de hecho se define aquí como Elohim de Ecrón. Ecrón era un pueblo que era parte de la Pentápolis filistea. Entonces este rey de Israel envía y le pregunta a este Baal-Zebub. Ahora, Zebú es un epíteto que se traduce como por tanto Baal-Zebub, señor de las moscas, usado con cierto sarcasmo porque Zebú indicaba el principado, por lo tanto Baal-Zebub significaba señor del principado. Por lo tanto, un Elohim poderoso que entre otras cosas también estaba vinculado al poder de curar, así como otras de las llamadas divinidades del tiempo. Recordemos que en la Biblia existían los llamados Rafaels, que significa el que cura. Entonces, digamos, els especializados, diríamos, en el campo médico. Entonces, Ocosías envía a sus hombres a interrogar a este Baal-Zebub para averiguarlo, en definitiva, para tener la posibilidad de recuperarse en este accidente que le ocurrió al caer de la ventana en Samaria. Pero un ángel de Yahvé le dijo al profeta Elías: ve y encuentra a los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay un Elohim en Israel para que vayas y consulte a Baal-Zebub, Elohim de Ecrón? Aquí una vez más, Yahvé y este Elohim son puestos al mismo nivel. No dice, esa otra persona no existe o esa otra persona no tiene poderes. Dice: ¿por qué vas con esa otra persona si ya estoy aquí? Y esta es de esas afirmaciones simples, inmediatas, francas, diría casi ingenuas, que nos hacen comprender cómo los Elohim fueron puestos al mismo nivel. Incluso este rey de Israel va a preguntar a otro porque obviamente, o evidentemente, digamos que por el accidente que le había ocurrido, confiaba más en el otro. Entonces los mensajeros van y luego regresan a Ocosías y Ocosías le dice: ¿por qué has regresado? Le dijeron: vino a nuestro encuentro un hombre que nos dijo: volved al rey que os envió y decidle: así dice el Señor, no hay ninguno, no hay algún Dios en Israel al que deben enviar y consultar a Baal-Zebub, al dios de Ecrón. Aquí en la Biblia siempre se usa el término Elohim. Luego sucede que Ocosías envía el grupo de 50 hombres, se encuentra con Elías. Elías invoca la intervención de Yahvé, que los quema con un fuego desde arriba. Y esto se repite varias veces hasta que el último grupo, por así decirlo, se salva. Él es perdonado, pero Ocosías, que por lo tanto no tiene forma de tener contacto con este Elohim sanador, muere. Así que aquí nos encontramos realmente ante una de esas historias que parecen cuentos de hadas, que parecen insignificantes, pero que en realidad nos ayuda a comprender cómo eran considerados los Elohim. Es decir, todos eran considerados, al menos los de este nivel, absolutamente equivalentes, así como Elohim de Moab, el primero que mencionamos. Fue un Elohim que reinó sobre una de las familias relativas de los israelíes. Así que aquí realmente tenemos otra instantánea de la distribución de poder de los Elohim en este territorio. Los Elohim que lucharon entre sí tenían las mismas características, tenían las mismas prerrogativas y también tenían sustancialmente los mismos poderes. Nos encontramos pues ante una situación que parece muy clara. Entre otras cosas, el discurso de Elías, que luego pelea, tiene un choque, tiene un desafío con los llamados profetas de este Baal rival. ¿Qué hace? Él logra vencer este desafío de una manera muy astuta, muy sabia, con muchos conocimientos. Hablé en uno de los libros, en un capítulo entero, donde Elías, cuando Elías logra a través de su conocimiento prender fuego a todo un altar hecho de piedras sobre la víctima, cosa que no pueden hacer los profetas de Baal, es decir, del Señor de los Elohim, rival de Yahvé. Entonces este tipo de relatos son los que, más allá de los grandes discursos de la teología, metafísica o monoteísmo, son los que nos ayudan a comprender en realidad una realidad cotidiana y muestran cómo los autores bíblicos realmente hablaban de estas cosas con absoluta tranquilidad. Pero hay más, una curiosidad más. Hay una ciclografía publicada aquí en la apertura del libro de Reyes. Esta ciclografía es del año 1625 y representa precisamente de este lado el fuego que cae del cielo, invocado por Elías.
mientras que por otra parte en esa ciclografía representa a Yahvé y se representa bastante grande. Este grabado en madera fue colocado en una versión popular de la Biblia que había sido previamente aprobado por el Papa Sixto V y Yahvé representado cómodamente recostado sobre un carro celestial, es decir, sobre un carro volador de ruedas. Así estamos en 1625 y se representó con absoluta tranquilidad. Dios así, es decir, sobre un vehículo volador. Algo de lo que hemos hablado muchas veces. Lo interesante es que este grabado pertenece a una época de la Europa que fue testigo de las décadas anteriores y por tanto de finales del siglo XVI de una serie de fenómenos que ocurrían en el cielo y que estaban representados gráficamente. Estoy pensando por ejemplo en las esferas voladoras en el cielo de Basilea. Pienso en los cilindros voladores en los cielos de Nuremberg. Piensa en aquellas preciosas imágenes con un objeto volador que se vio en los cielos de Arabia y que apareció en el libro editado de Basilea, si mal no recuerdo, en 1577. Tuve la suerte de ver un ejemplar de este en una restauración. Entonces estamos ante representaciones de fenómenos celestes, lo que ahora llamamos UAP, es decir, fenómenos aéreos no identificados de los que nos habló el Pentágono, y digo, el Pentágono los autorizó. Finalmente nos dio la oportunidad de hacernos preguntas y finalmente nos dio la oportunidad de revisar incluso los textos antiguos a la luz de lo que nos dijeron sin tener que escuchar esas respuestas simplistas que se dieron, esas preguntas que ahora requieren una verdad. Respuestas concretas. Requieren al menos hipótesis de respuestas que tengan que ver con la realidad. Esa realidad que los antiguos nos representaban con lo que quizás llamaríamos incluso excesiva ingenuidad. Pero que para ellos no era más que realismo, porque no se planteaban los problemas sobre los que nos preguntamos hoy, y por eso contaron las cosas como lo vieron sin necesidad de ocultarlo o darle metafísica, como lamentablemente se hace con nosotros hoy en día hasta que hace muy poco, porque ahora la situación ha cambiado, ya lo hemos visto. Por eso hay historias simples como esta que se pueden revisar a la luz de nuevas hipótesis, nuevas conciencias, nuevas posibilidades de plantearnos preguntas que nos abren a un mundo realmente fascinante. Esto de acá es un ángel. Esto de acá es un serafín. Y esto de acá es un querubín. No se parece a lo que te han dicho, ¿verdad? Seguramente siempre te han dicho que estos seres eran ángeles espirituales con luces, con alas parecidos a los humanos y que simplemente esto no está en el texto por lo menos bíblico. Es importante retroceder 10 pasos, ver lo literal, preguntarnos primero qué nos dice el texto sobre estas entidades, para hacernos una idea más justa y aproximada de lo que pudieron ver los antiguos en aquellos relatos que no solamente lo podemos ver en la Biblia, sino también en otras tradiciones ancestrales de aquellos seres venidos de las estrellas y que hicieron contacto con los primeros seres humanos civilizados. A continuación te voy a presentar pequeños fragmentos de conferencias que ya Mauro Biglino adelanta sobre el tema de los ángeles con respecto a este tema. Y también voy a presentar pequeños fragmentos de un podcast que fue invitado del canal hermano Mystery Channel, producido por Marta Mesa, donde también hablamos un poco más sobre el tema de los ángeles. Sin más nada que agregar, aquí presento el siguiente material. Docente del Instituto Católico de París, el Espíritu Santo es la transposición en términos cristianos de la figura de Gabriel. Así que, jesuita, etcétera, 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 dice que cubriendo a la Virgen estuvo Gabriel, y que es lo que los cristianos llaman el Espíritu Santo. Cuando Gabriel visita a María, dice en griego, Haire que caritome, Ave María llena de gracia, alégrate llena de gracia. Que caritomene, en efecto, es un adjetivo en la forma medio pasiva del perfecto del verbo caritó, que quiere decir volverse agradable, pero agradable físicamente, es decir, bella. Así su saludo podría haber sido, alégrate tú que te has vuelto bella. Porque ese es el significado literal del verbo caritó, que sería como decir, hola linda. En el sentido de que
En el libro 6 del Génesis está escrito que los Elohim, masculinos de los Elohim, vieron que las hijas de los Adán eran bellas y que tomaron como esposas a todas las que quisieron. Así que el hecho de que elijan mujeres bellas empieza en el comienzo de la Biblia. Así que esto sería coherente con el resto del relato bíblico. Digo sería porque yo no sé si las cosas pasaron así. Obviamente, yo no sé, no tengo pruebas. Hago siempre de cuenta que es verdad eso que está escrito, es mi técnica y veo que eso está escrito así y tiene alguna coherencia, que no quiere decir que sea la verdad porque la verdad no me pertenece, pero eso es coherente. A estas las elegimos bella para hacer lo que tengamos que hacer y Gabriel parece decirle alégrate tú que te has vuelto bella. Así que Gabriel es, como dice el jesuita, la transposición cristiana del Espíritu Santo, es la transposición cristiana de Gabriel, es decir, un Ish, un individuo masculino. Entonces en el Evangelio está escrito que es un individuo masculino cumpliendo las funciones de un Gabriel. Cubrió a María y ella quedó embarazada. Repito, no sé si es verdad, pero es coherente. Habiendo dicho esto, hagan lo que quieran. En el texto incluso también está escrito que José tenía un gran temor de que María hubiera sido engañada por alguno que se hubiera hecho pasar por otro. En resumen, es muy probable que toda esta historia va a ser reescrita. Pero ahora le pregunto a los organizadores porque creo que quieren mostrarle una cosa. Así que volvamos en un rato. En uno de los foros donde hay muchos que no me quieren, y yo los entiendo. Esto que tengo acá es un foro hebreo o de hebreo. Es un foro importante, se llama Asesoramiento Hebreo. Es cierto, Biglino defiende las tesis de que la Biblia no habla de Dios. Aclaro acá que escribe aquí es un exégeta judío. Sin embargo, prosigue, existe la plausibilidad de que algunos textos en su origen no hayan sido escritos por Dios como protagonista en el sentido estricto de la palabra. Estos escritos se siguieron usando, por estos se conversaron o se conservaron. Y por eso fueron conservados por aquellos que sí querían hablar de Dios. Estos textos fueron después muchas veces reescritos, repasados, revisados, corregidos por aquellos que estaban interesados en hablar de Dios, y después fueron también interpretados de diversas maneras por aquellos que querían hablar de Dios. En otras palabras, la Biblia es el testimonio y el fruto de una larga búsqueda de Dios que todavía no ha terminado. Esta búsqueda no ha sido nunca inequívoca, uniforme, pacífica o privada de errores. La historia de testimonio de una búsqueda totalmente variada y a veces equivocada, mutilada, muy violenta, llena de errores, yo diría que siempre. Es decir, la Biblia es un libro que fue usado por aquellos que querían hablar de Dios. No es el libro que inspiró a Dios para hablarnos de nosotros, de sí mismo. Y es cosa completamente diferente, fue tergiversado y yo estoy de acuerdo con eso. La Biblia fue usada por teólogos que querían hablar de Dios y que eligieron ese libro. Y esto es algo significativo, muy significativo. Yo hablé al principio de las traducciones. Vimos al principio, por ejemplo, tenemos a Daniel que ve llegar a un Ish, es decir, que ve llegar a Gabriel y que llega volando rápidamente, cuando en realidad, si vemos en el diccionario que está escrito, este sujeto llega con mucho cansancio. Hay otro relato en los libros de Jueces, en el capítulo 6 del libro de Jueces, cuando uno de estos considerados ángeles, que en hebreo son llamados Malaquín, se encuentra con Gadeón. Digamos, hace una serie de cosas, después de lo cual, entre otras cosas, en ese momento él le dice a Gadeón, quédate tranquilo, no te haré daño. Encontrarse con estos ángeles no era muy agradable. Habría siempre la posibilidad de ser asesinados por estos ángeles. Estos eran los ángeles, Así que el ángel le dice, le ve preocupado, quédate tranquilo que esta vez yo no te voy a matar. Así que hacen una serie de cosas, hablan, etc. Y después el ángel le dice, prepárate comida. Así que Gadeón va, se vuelve a su casa y el ángel se queda esperando. Gadeón le prepara carne hervida, hace un estofado, vuelve con la carne y el estofado. Y el ángel le dice que ponga todo sobre una piedra y después de eso, con un objeto cilíndrico, le prende fuego y así quema la carne. Quema la carne lo mismo que un estofado, después de lo cual en todas las Biblias que haya el máster tiene una Biblia y se la puedo pedir prestada en el capítulo 6 de Jueces, verso 21.
Jueces 6, capítulo 21, que es lo que está escrito, lo podemos leer. Allá está el micrófono, arriba, arriba. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y los panes ácimos con el bastón que llevó su mano y la roca del fuego lo consumió y enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Jueces 6:21. Esto es lo que leyó el público. Ok, dice desapareció de su vista. Si ustedes tienen una Biblia en casa, lo buscan, pueden encontrar se desvaneció, se evaporó, se desvaneció, se desapareció, etc. En hebreo, aquí está, dice se fue caminando. Y ya. ¿Por qué? Porque los malaquín bíblicos se supone que son ángeles espirituales rodeados de luz, pero son individuos de carne y hueso, por lo tanto tienen que ir caminando. Para la teología, como los ángeles tienen que ser entidades espirituales, cuando se van, se desaparecen de la vista y no, se van caminando, se acabó, aquí lo dice. Todo es muy simple, todo es coherente. No hay necesidad de inventar nada, todo es coherente. Los ángeles, los considerados ángeles y los considerados, yo dije al principio que todos cuentan la misma historia, pero es ahí en el libro de Mondadori, en ese el que está ahí. Hablo de teoi homéricos. De esto, es decir, de los teois, que sería la palabra en griego para indicar Elohim en bíblicos, también son mencionados por el apóstol Pablo. Así que si los menciona el apóstol Pablo, los cristianos deberían de creerlo, porque el Pablo es el fundador del cristianismo. En la primera letra, en las Corintios, en el capítulo 8, Pablo dice: es verdad que algunos son considerados dioses, sea en el cielo o en la tierra. De hecho, hay una cantidad de dioses y una cantidad de señores. Pero para nosotros no hay más que un solo Dios. Como de hecho hay otros, pero para nosotros solo cuenta uno. Esto, según la palabra usada por la gente que sabe, no se llama monoteísmos, esto se llama monolatría. Monolatría quiere decir que saben de la existencia de muchos, llamémoslos individuales, divinidades, en plural, pero eligen a uno solo que adorar. Pablo era un monolatra, no era un monoteísta. Lo dice acá, como de hecho hay muchos. Y si lo dice Pablo, los cristianos deberían de creerlo. Necesariamente es el fundador del cristianismo. Y dice otra cosa más Pablo en otra carta, que me acordé ahora. Le dijo, hablando de este tema, es decir, de los considerados ángeles. ¿Qué página era? No me acuerdo. En la carta de los Hebreos capítulo 13 dice: no se olviden de practicar la hospitalidad, porque al principio, mientras tomábamos el café, alguien dijo, pero esto de la historia está entre nosotros, está de incógnito, etc. No se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella, algunos sin saberlo hospedaron a los ángeles. Hebreos 13:12. Es decir, son tan parecidos a nosotros que ni siquiera se los pueden diferenciar. Así que si cualquier extraño te pide hospitalidad, dásela porque tal vez sea uno de los ángeles de ellos. Carta de los Hebreos, traducción de la Biblia de la familia cristiana. Más claro que el agua no puede ser, resumiendo, lo dicen por todos lados. Porque con los ángeles tiene muchos puntos de vista. Por ejemplo, se ve de un plano completamente espiritual, o un plano completamente religioso, o un plano completamente literal. Entonces, se ha montado como que una gran teología. Por ejemplo, en mi canal he traído ya entrevistas, por ejemplo, con angiólogos, que de alguna manera es el título de este video, en la miniatura. Exacto, sí. La angiología, y entonces montan todo un tipo de teología, un tipo de dogma de cómo acercarse a los ángeles. Entonces uno se pregunta, yo porque soy curioso como que
¿Por qué creen lo que creen o por qué manifiestan este tipo de enseñanza de esta manera si de repente en las escrituras, como vamos a ver más adelante, no están tan sustentadas? Muy bien, Entonces, sí. antes de dar un paso valiente o un paso sin dudar a tomar una creencia u otra, es preferible ver un poquito de dónde nace. Y todo nace desde la palabra malak, que Ujú. significa mensajero o enviado, que ocurre, según tengo entendido, el mismo fenómeno de la palabra Dios, que la palabra Dios no existía en hebreo, Exactamente. sino que es Oh, sí. como un latinismo del. Es una buena comparación. Sí, está muy bien el ejemplo. Claro, entonces como que, no, no era Dios, sino que era Elohim. Resulta ser entonces que la palabra Dios y la palabra ángel tienen una carga semántica muy occidental, que es la trascendente, el omnipotente, el más allá, etcétera. Y cuando Ujú. vemos la carga simbólica de los hebreos en ese entonces no tenía nada que ver con la metafísica. Ya estamos partiendo Exacto. ahí de un punto de partida Exactamente. El como que no tenía pensamiento un Dios. hebreo era Exacto. muy concreto. Estos pueblos de los cuales ahora toda esta, digamos, esa conglomeración de pueblos y de etnias que hoy llamamos hebreos, tenían un pensamiento mucho más concreto y cuando escribían las cosas, escribían de lo que veían, de lo que conocían. Después se ha hecho toda esa construcción y elaboración que es tan compleja y que muchas veces crea también confusión. Porque nosotros, Efectivamente. y luego su venta también la iconografía, que ya después nos concentraremos un poquito en todas esas interpretaciones tan pintorescas, tan, digamos, tan Sí, dejaban artísticas. escritos, claro. Sí, Uy, ¿no? ¿Y qué me dices pues de estos y con esta iconografía de los angelitos gorditos con sí, alas o sí. de ángeles que parecen guerreros o de ángeles que parecen más bien casi femeninos como mujeres? Entonces, todo eso nos ha hecho perder un poco el hilo de lo que es el real Malak o Malakim. Aclaremos que Malak es un término hebreo que es en singular, Malak, y Malakim sería el plural. Sí, Entonces es interesante porque dentro de la tradición hebrea también continúa esa, digamos, esa función de acompañar al humano y ayudarlo. Pero ojo, porque parece que al encontrarse con un malakim, un malak, no era así nomás como, ay, qué chévere, llegó un malak, qué rico, me vas a ayudar, qué bacano. No, se morían del susto, Simón, les daba sí. miedo, temblaban de miedo. Entonces, Se hay que dejar muy arrodillaban y le bien, pedían pleise, sí, la voluntad les se. daba miedo, La voluntad. porque si ustedes se fijan en cada texto bíblico donde ellos aparecen, siempre dicen, tranquilo, hey, fresco, no te va a hacer nada, hoy no te toca a ti morir. O sea, eso quiere decir que ellos tienen una función muy fuerte. A veces iban con esa misión de asesinar, asesinaban a cientos de miles de personas en las batallas. Entonces no son esos angelitos que nos muestran, que llevan a los niños de la. No, eso no, eso es un invento teológico también. Tiene que ver con artefactos de transporte, porque en el mismo texto que leímos, Yahvé cabalgaba uno de estos. Por lo tanto, se Mm. transportaba, volaba. Entonces, los querubines tienen que ver más con artefactos tecnológicos que otra cuestión. Y otra, nuevamente, los querubines y tanto los serafines no tienen nada que ver con esta mitología que se le montó sobre los ángeles. Entonces, es algo muy interesante como la historia de la traducción nos lleva a desligarnos a esas ideas que luego se montó. Esto tiene Bueno, un estudio muy extenso, pero más o menos en resumen, la clasificación entre ángeles, serafines y querubines. Los ángeles son unos ich, los hombres que hemos hablado. Los ujú. serafines sería más la relación de una serpiente que ya la cultura egipta, de los egipcios, compartían, no solamente es única entre los hebreos, y también entre Quetzalcóatl en México y en otras culturas. Y por último, los querubines, que eran estas figuras mitológicas altas de cuatro formas de animales distintos, más un hombre que se colocaban para generar temor a todas aquellas personas que entraban en estos templos, generar respeto o protección. Entonces, algo muy distinto a lo que nos contaron. Si quieres ver la entrevista completa del tema de los ángeles, querubines, serafines, puedes visitar el video completo de esa entrevista en el canal de Mystery Channel de Marta, que te lo voy a dejar en la descripción de este video y lo vas a disfrutar bastante porque es una ampliación de lo que apenas Mauro Biglino expone en sus conferencias y por más que sea,
no se puede hablar de este tema en un solo video, sino que hay que darle un tratamiento mucho más profundo. Te invito a que visites el canal de Marta, al de Mystery Channel, porque también ella expone y amplía los temas de Mauro Biglino con una profundidad, de una exactitud tanto de la traducción como de los textos. Para aquello que de repente puedes tener duda de lo que se dice o que parezca algo extraño, Marta poco a poco te lo va explicando con palabras sencillas y amenas de lo que estas nuevas enseñanzas o estas cuestiones que para muchos es difícil de aceptar, se puede hacer un poco más accesible cada vez en el tiempo. Tratando de ser lo más objetiva posible, mirando sus orígenes y dándoles información de lo que encuentre también históricamente, científicamente. Ya cada uno debe hacerse su idea y tiene derecho absolutamente y libertad de creer en lo que quiera creer. Eso nadie lo puede determinar o prohibir o influenciar ni siquiera. Pienso que ni siquiera deberíamos influir sobre las creencias de las demás personas. Lo que sí es bonito es cuando las personas se comparten lo que creen o lo que piensan sin esa intención de que el otro crea exactamente lo mismo, porque ahí ya se vuelve una presión bastante incómoda.